En esta serie de 4 videos vamos a hacer el análisis completo de estas tres funciones. En el primer video lo que vamos a estudiar es, mediante la derivada primera, el crecimiento y el decrecimiento. Después vamos a estudiar las asíntotas. Después vamos a estudiar la derivada segunda para saber la concavidad o convexidad. Y por último vamos a hacer el gráfico. Empiezo con esta función, que es una función que tiene un polinomio sobre otro polinomio. El dominio es todos los reales se pueden reemplazar acá, salvo que el denominador se haga 0, así que podemos poner como dominio todos los reales, salvo el numerito que hace 0 el denominador, que es, si igualamos a 0 el 2x menos 1, la raíz me da un medio, así que ese sería mi dominio. Lo primero que voy a hacer es calcular la derivada. ¿Cómo derivo? Bueno, con la regla de derivación, que es la regla del cociente. La derivada del de arriba es 8x más 12 por el de abajo sin derivar, 12x menos 1, menos el de arriba entero, 4x cuadrado más 12x más 2, por la derivada del de abajo. La derivada el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 2, sobre el de abajo al cuadrado. Ahí ya terminé de derivar. Lo que tengo que hacer ahora es reescribir la parte de arriba, que tengo acá el producto de dos lineales me da una cuadrática y acá tengo otra cuadrática más. Entonces habría que distribuir todo y después reacomodar los términos. Si hacen esa cuenta, arriba les queda el siguiente polinomio, 8x al cuadrado menos 8x menos 16. Y abajo podrían pensar en hacer el cuadrado del binomio, pero yo lo que recomiendo es no hacerlo. Entonces lo voy a dejar así, porque yo voy a querer saber si esta cuadrática, esta función es positiva o negativa. Y al tener un cuadrado abajo, tenemos la garantía de que es positivo. Por último, vamos a necesitar el conjunto de cero de esta función, así que ya la voy factorizando. Así que el a es 8 en esa cuadrática y las raíces son menos 1 y 2. Entonces se puede escribir como x más 1 por x menos 2. Y el denominador me queda 2x menos 1 al cuadrado. Ahí tenemos la derivada terminada. Y lo que tenemos que hacer ahora es mirar cuál es el dominio, qué valores de x se pueden reemplazar acá, siempre sujetos a que la función está definida acá arriba. Y fíjense que el denominador es exactamente el mismo, así que el dominio de la derivada es los reales salvo el 1 medio. Tiene el mismo dominio que la función f. Para poder analizar ahora la derivada usando el teorema de Bolzano, lo que hay que hacer, mi recomendación siempre es agarrar y dibujar el dominio de la función, que en este caso es los reales salvo el 1 medio, y marcarle los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Los puntos donde la derivada vale 0, que ya los mencionamos. Si esta fracción tiene que valer 0, entonces el de arriba tiene que valer 0, o sea, en menos 1 y en 2. Marco el menos 1, marco el 2. Después los otros puntos críticos son donde la función no es derivable, pero fíjense que la función existe para estos valores de x, y acá siempre existe la derivada, porque los dominios son iguales, así que no hay. Y los bordes del dominio serían otros puntos críticos, que en este caso tampoco hay porque la función, el dominio, dibujado así no está tan claro, pero el dominio es de menos, bueno, lo digo, de menos infinito hasta un medio, paréntesis, y de un medio a más infinito, también con paréntesis. Si el dominio tuviera corchetes, entonces ahí sí habría bordes. Una vez que tenemos el dominio partido con los puntos críticos, eso nos parte del dominio en distintos intervalos. Y con estos intervalos nos armamos la tabla, que acá ya la tengo prefabricada. Entonces esto sería así, una columna para el primer intervalo de menos infinito a menos 1, el punto crítico menos 1, después de menos 1 hasta un medio. Al un medio no le voy a poner una columna porque no es un punto crítico, ¿ven? Acá no lo marqué, es un agujero del dominio. Así que sigo con el un medio hasta 2, el 2 es un punto crítico, y después de 2 a más infinito. Para calcular los signos acá, lo que habría que usar sería el teorema de Bolzano, para mirar qué signo tiene la derivada cuando la evaluamos en los intervalos. Ahí muestro la derivada que está escrita acá. Ahora, yo voy a usar una trampa, que es la siguiente. Yo quiero saber qué signo tiene la función. Acá en estos puntos vale 0. Como dije acá, dejé el cuadrado escrito para mostrar que esto que está acá es mayor o igual a 0. Mayor estricto que 0 porque no puede ser 0. Así que el signo de la derivada viene dado por los signos que tengamos acá arriba, solamente hay que mirar acá. Quien quiera usar el teorema de Bolzano puede justificar la continuidad y evaluar en estos puntos que están acá. Pero por otra parte yo puedo decir, el signo de la derivada se lo da esta función, y esta función, con lo que sabemos de la práctica 1,
tiene raíces en menos 1 y en 2, y como este numerito es positivo, apunta para arriba. Así que empieza siendo positiva, pasa a ser negativa y después es positiva. En el intervalo menos infinito menos 1 es positiva. En el intervalo menos 1 a 2 es negativa, que eso comprende estos dos intervalos, de menos 1 hasta 2. Y por último, de 2 a más infinito es positiva. Justificado bien con el teorema de Bolzano lo pueden hacer. Yo acá me salteé esa cuenta para ir un poco más rápido. Y con eso entonces tenemos que acá la función crece, acá decrece y acá crece. Gracias a la consecuencia del teorema de Lagrange. Por lo tanto, en este punto tenemos un máximo y en este punto tenemos un mínimo. Si son absolutos o no, por ahora no tenemos la menor idea, pero bueno, tenemos estos dos intervalos de crecimiento y estos dos intervalos de decrecimiento. Vamos ahora a hacer el mismo análisis para la siguiente función, que es esta. Es una función un poco más difícil, para empezar porque tiene estos exponentes fraccionarios que pueden confundir un poquito. Pero si trabajamos con esos exponentes fraccionarios con las propiedades, esto se podría escribir así. Y lo escribo así solamente para que se comprenda qué clase de función tenemos. Lo que aparecen en estas funciones son polinomios, que son x al cuadrado y x a la quinta, metidos adentro de funciones raíz cúbica. Todas esas funciones tienen como dominio los reales, así que eso me ayuda a entender esto y pongo que el dominio de f es todos los reales. Ahora que la voy a derivar para hacer el mismo trabajo que hicimos con la otra función, no voy a mirar esta fórmula, sino que voy a mirar esta, donde ahí escribir la derivada va a ser más fácil. Entonces pongo f' de x y derivo. Pongo 10 bajo el 2 tercios y resto 1 en el exponente. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Y acá derivo igual. Bajo el 5 tercios me queda x y resto 1 en el exponente y me da 2 tercios. Para entender mejor esta función, bueno, una de las cosas que podemos hacer, si la vamos a analizar los ceros y dónde es positiva y dónde es negativa, es sacar factor común. Entonces, como tengo x en los dos términos, voy a sacar la x de factor común con el exponente más chico. El exponente más chico es este, el menos 1 tercio. Entonces saco de factor común x a la menos 1 tercio y me queda, esto es un 20 tercios. Y acá me queda 5 tercios. ¿Y qué más? Tengo que agarrar a la x a la 2 tercios y dividirla por esto que saqué de factor común. Cuando hago la división x a la 2 tercios sobre x a la menos 1 tercio me queda algo así. X a la 2 tercios dividido x a la menos 1 tercio. Tengo que restar estos exponentes. Me queda 2 tercios menos 1 tercio es 1. Así que acá me queda x. Por lo tanto, esta derivada la puedo escribir todavía un poquito mejor. Este x a la 1 tercio lo puedo poner acá abajo. Con el exponente negativo me lo manda para abajo, así que esto que está acá es una raíz cúbica de x. Y esto, bueno, también se puede escribir un poco más amigable. Si a alguien le gusta lo pueden escribir así, menos 5x, como si tuviera un 3 de denominador común, el 3 de denominador común lo meto acá abajo. Así que esa es una forma bastante piola de dejar escrita la derivada. ¿Por qué me sirve mirar la derivada escrita así? Para empezar, porque para mirar su dominio tengo la cuestión más clara. ¿Cuál es la cuestión más clara? La x se me fue al denominador por este exponente negativo que apareció. Entonces el dominio de f' ahora es todos los reales, salvo el 0, porque eso me anularía el denominador. Y dicho esto, ahora habría que buscar los puntos críticos. Entonces, el primer tipo de puntos críticos es cuando la derivada vale 0. Los x, tal que la derivada vale 0. Esto no lo escribí en el ejemplo anterior, solamente lo dije. Cuando yo igualo esta función a 0, me queda 20 menos 5x sobre 3 veces la raíz cúbica de x igualado a 0. Y de ahí sale que lo de arriba tiene que valer 0. O sea, me queda 20 menos 5x igual a 0. Acá voy a poner un sí, solo sí. Y entonces de acá me sale que x tiene que valer 4. Ahí tengo un punto crítico. El segundo punto crítico es cuando, vamos a escribirlo así, los x que están en el dominio de la función f, tal que no existe la derivada. Si no existe la derivada, entonces ese punto crítico es el 0, porque el 0 estaba en el dominio de la función, pero ahí la derivada no existe. Así que ese es el otro punto crítico, x igual a 0. Y bordes del dominio en este caso no hay, porque la función f tiene como dominio a todos los reales. Así que tenemos estos dos puntos críticos, el 0 y el 4. Si dibujamos el dominio de f como hice antes, que es todos los reales,
y marcamos los dos puntos críticos, me aparecen el 0 y el 4 y eso me define los intervalos así. De menos infinito a 0, ahí voy a la tabla, el 0 es un punto crítico, de 0 a 4, el 4 y de 4 a más infinito. Voy a decir cómo aplicaría el teorema de Bolzano para esta función f'. Esta función f' es continua en todo su dominio R salvo el 0 porque es el cociente entre una lineal y la raíz cúbica. La raíz cúbica es una función continua, de hecho conocemos su gráfico de la práctica 1, es una cosa así, es continua. Entonces es una división de continuas y la de abajo no vale 0 porque bueno, está aclarado en el dominio. Así que esta función es continua. Y en cada uno de estos intervalos la función es distinta de 0 porque justamente dividir en intervalos usando las raíces. Así que puedo aplicar el teorema de Bolzano. Puedo reemplazar, por ejemplo, en algún punto de este intervalo en el menos 1 y fijarme cuánto me da esta cuenta. Lo de abajo me va a dar negativo porque es la raíz cúbica de un negativo. Y si acá pongo el menos 1 me va a dar 20 más 5, positivo. Así que positivo sobre negativo me da negativo, no me importa qué número da. Pero gracias al teorema de Bolzano, si ahí es negativo en todo el intervalo. En el 0 dijimos que la derivada no existe. Entre 0 y 4 podría reemplazar la derivada en el punto 2, a ver qué pasa. Si reemplazo en el 2, la raíz cúbica es positiva. Y si pongo ahí un 2, me queda 20 menos 10, positivo. Así que positivo sobre positivo me va a dar positivo. Así que acá pongo un más. La derivada en 4 dijimos que valía 0. Y si reemplazo en un número más grande que 4, por ejemplo reemplazo en 5, ¿qué me queda? La raíz cúbica es positiva. Y acá si pongo un 5 me queda 20 menos 25, negativo. Así que gracias a Bolzano en todo el intervalo es negativo. Y usando la consecuencia del teorema de Lagrange tenemos esto. Acá vamos a tener un mínimo, no sabemos si es absoluto o relativo, y acá vamos a tener un máximo. Bien, entonces tenemos los intervalos de crecimiento, este solo, y los intervalos de decrecimiento, estos dos. Vamos al último ejemplo, que es el de la función x por e a la menos x. Para derivar fácil estas funciones, yo les recomiendo que se tomen como ejercicio pensar en cómo derivar esto que está acá. E a la menos x por g de x. Y calcular las derivadas sucesivas de esto. Entonces, no lo voy a hacer ahora. En este caso, calcular la derivada es fácil. La derivada esto es una multiplicación. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y este segundo hay que derivarlo con la regla de la cadena, entonces acá falta la derivada de lo de adentro que es un menos 1. O sea que esto es como si fuera menos x por e a la menos x. Saco de factor común e a la menos x y me queda 1 menos x. Entonces ahí estaba terminado de derivar, pero yo lo escribí de esta otra forma para que sea fácil analizar después los ceros y la positividad y la negatividad. Una cosa que no comenté es que acá el dominio arbitrariamente yo elegí que fuera este, donde el dominio natural de esta función sería todos los reales. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el dominio de la derivada? Me tengo que preguntar quiénes de estos números puedo reemplazar acá abajo. Y la respuesta es todos, pero siempre en los bordes consideramos que la función no es derivable, así que ahora el dominio de f' es el mismo que el de arriba, pero le pongo paréntesis. Se me escapó de la imagen, ahí va. Ahora, si yo quisiera calcular los puntos críticos, agarro el dominio, que en este caso es de 0 a más infinito, y pongo las raíces de la derivada. Fíjense qué fácil, si sacamos factor común, calcular las raíces de la derivada, porque cuando igualo a 0, tengo una multiplicación igualada a 0. Esto nunca puede valer 0, en cambio esto vale 0 cuando la x vale 1. Así que ahí aparece un punto crítico. Después, el 0 es un punto crítico por ser un borde, así que lo marco. Y después, ¿qué otro punto hay donde la función no es derivable? Ninguno. La derivada existe en todos lados, salvo el 0. Así que ahí está dividido entonces cómo va a quedar mi tabla. Arrancamos el 0 como punto crítico. Después miro el intervalo de 0 a 1. Después el 1 que es punto crítico. Y después de 1 a más infinito. ¿Cómo voy a analizar esta derivada? Bueno, haciendo una trampita como hicimos antes. Esto que está acá, yo sé que es positivo porque es e elevado a algo. Así que el signo de la derivada está dado por esta recta, 1 menos x. 1 menos x es una recta que es así, apunta para abajo, y la raíz es el 1. Entonces a la izquierda del 1 es positiva y a la derecha del 1 es negativa. En este punto no existía la derivada porque era un borde, y en este punto la derivada vale 0. Así que la función arranca creciendo
y después pasa a decrecer. Acá vamos a tener un máximo. Acá ahora sí puedo decir que es un máximo absoluto porque la función arranca, sube y baja. Entonces ese punto tiene que ser el más alto de todos. Y este que está acá va a ser un mínimo porque la función arranca subiendo, entonces ese punto es un mínimo. Más adelante las graficaremos.